Hola, un saludo muy especial a todos nuestros amigos, a todas las familias de nuestra iglesia y a las personas que nos acompañan por primera vez. Qué alegría podernos reunir a través de esta plataforma. Qué alegría que podamos compartir la palabra de Dios una semana más. Damos gracias a Dios por una semana más de poder llegar a cada hogar. Si bien esta semana ha estado un poco conmocionada por las noticias, por los rumores que hay en las noticias sobre los picos de COVID, por las dificultades que parecieran presentarse, quiero decirle a todos nuestros amigos y a toda nuestra iglesia, Dios está al control. No tengan temor. No duden ni un segundo que Dios se saldrá con la suya. ¿Qué tal si le dices a la persona que está a tu lado, Dios se saldrá con la suya? Así es que no hay nada que temer. Y bueno, justamente para que podamos entender que Dios sigue al control, quiero compartir el día de hoy una palabra que he titulado Dependiendo de Dios. Y me gustaría comenzar con una historia. Un hombre que era apasionado por el alpinismo se preparó durante muchos años para escalar el Aconcagua, el monte más alto de Sudamérica. Y en su preparación tuvo un entrenador, tuvo un nutricionista, hacía ejercicio, hacía pruebas y tenía tanto afán por conquistar esa meta que, a pesar de su preparación, no se preocupó por tener un equipo que lo acompañara, y conociendo los riesgos inició esa travesía y empezó a subir, empezó el ascenso de la Aconcagua, y era su afán por llegar a la cima que perdió la noción del tiempo, se iba oscureciendo y él no se detuvo a acampar, sino que siguió subiendo, siguió escalando. Cuando ya la noche se hizo presente, ya era demasiado tarde para acampar, las tinieblas, la oscuridad le invadían, había poca visibilidad, el frío estaba muy fuerte, y a tan solo unos 100 metros de la cima, ya para conquistar este reto, el hombre se resbala y se desploma por los aires, empieza a caer a gran velocidad y solamente veía cómo su vida pasaba frente a sus ojos en pleno descenso. Sin embargo, como era un alpinista preparado, había clavado algunas estacas amarradas a una soga que tenía en su cuerpo, en su arnés, mientras ascendía. Mientras él iba bajando en la caída, veía cómo pasaban y pasaban las estacas, hasta que una de ellas se tensionó y lo atrapó de la cuerda. Quedó colgando en un acantilado. Y mientras quedó colgando, su vida seguía frente a sus ojos, el frío lo rodeaba, la oscuridad lo rodeaba, y lo único que pudo decir fue, Dios mío, ayúdame. Y de repente, en medio del silencio de la montaña, se oye una voz que dice, ¿qué quieres que haga? Era Dios respondiéndole, y él le dice, sálvame, Dios mío. Dios le dice, ¿realmente crees que yo te puedo salvar? Le dice, claro que sí, yo creo que tú me puedes salvar. Entonces Dios le dice, ok, entonces cuerda la cuerda a la que te estás aferrando. Este alpinista experimentado con meses de preparación se queda pensando en la respuesta de Dios. Y colgando de la cuerda, aferrado a ella, simplemente se queda dormido. Al día siguiente, llegan los equipos de rescate y lo encuentran congelado, muerto, a solo 1 metro del suelo. Se había aferrado a esa cuerda y no había sido capaz de confiar en Dios. ¿Sabes? Esa historia nos recuerda que hay momentos en la vida en que la fe es llevada a situaciones extremas. Momentos donde pensamos que no hay nada por hacer, que no hay salida. Sin embargo, Dios muestra su poder justo a tiempo. Repite conmigo, justo a tiempo. Existen situaciones que nos enseñan a depender de Dios.
Y en cada una de ellas vemos respuestas, incluso de manera creativa, de parte del Señor, respuestas que nos dejan lecciones, incluso cuando creemos que somos llevados al límite. ¿Qué aprendemos al depender de Dios? Y es lo que quisiera que estudiáramos el día de hoy. Lo primero que aprendemos es que Dios respalda tus pasos. Y vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 9 y 10 y 13 y 16. Éxodo, capítulo 14, versículos 9 y 10 y 13 al 16. Dice la palabra: siguiéndolos pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios respalda tus pasos, y esto tiene que ver con las decisiones que tomas. Esto no quiere decir que Moisés no tuviera que orar. Si recuerdas lo que leíamos, dice: ¿por qué clamas a mí? Como si Dios mismo le estuviera diciendo: ¿por qué estás orando? Moisés ya había orado y ahora era el tiempo de decidir, era el tiempo de actuar. Muchas veces nos enfrentamos a decisiones que afectan a otros. En nuestras manos está el decidir qué sucederá con nuestra familia, con nuestros negocios, con nuestro futuro. Temas que son realmente importantes, temas donde realmente necesitamos la dirección de parte de Dios. Moisés pudo decidir, pues escuchó en el momento preciso la voz de Dios. Y quiero decirte algo: Moisés tenía la capacidad para oír a Dios porque conocía su voz. Ya la había escuchado antes. Tenía una relación con Dios, por eso no es que no tuviera que orar, es que ya había orado y ahora tenía que pasar a la acción. Quiero decirte que esta palabra es para nuestras vidas. Dios abre el mar para nosotros. Dios crea opciones. Dios crea salidas, incluso cuando creías o cuando parecía que no hay alternativa. De la manera más creativa y asombrosa, Dios dispondrá una solución para tu vida y respaldará tus pasos. ¿De qué depende? De que nos atrevamos a caminar. Dios abrirá el mar frente a nosotros y podremos avanzar un paso a la vez con la plena confianza que vamos por el camino correcto. Lo segundo que quiero compartir el día de hoy es: Dios responde tus oraciones. No solo respalda tus pasos, no solo respalda tus decisiones, sino que también responde a tus oraciones. Y esta semana en el tiempo devocional podía leer un pasaje del libro de Primera de Samuel que me conmovió y quisiera compartirlo hoy con cada uno de ustedes. Dice Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9 al 17. Es un pasaje bien interesante. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto
diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, y la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dios responde tus oraciones. Cuando aprendemos a depender de Dios, Él, además de respaldar nuestros pasos, escucha nuestras oraciones. Él escucha el clamor íntimo de nuestro corazón. Y aunque parecieran que son oraciones incomprendidas por otros, Dios sí las comprende y envía la respuesta. En esta historia vemos a una mujer que tenía el anhelo de concebir un hijo. Para ella era importante, era parte de su proyecto de vida poder tener un hijo. Para su esposo era importante y había sido humillada, había sufrido el desprecio por no poder tener un hijo. Y en medio de esa angustia lo que puede hacer es orar. Incluso en medio de su cultura era reprochable que ella no pudiera concebir y darle un hijo a su esposo. Toda esa presión ella la tenía encima. Toda esa angustia estaba sobre ella. Nadie la entendía. Su esposo no la entendía. Ni siquiera el líder religioso de la época, el sacerdote Elí, la entendía. Nadie, estaba sola. Y aquí hay algo de parte de Dios para nuestras vidas. Hay momentos, hay situaciones que podemos estar viviendo que generan angustia, que generan dolor en el corazón, y quizás tenemos que vivirlas en secreto, donde nadie comprende lo que está sucediendo. Puedo decirte que Dios sí comprende tu angustia, y Dios escucha la oración silenciosa. Recuerda, Ana oraba, movía sus labios, pero no se oía ninguna palabra. Esto nos enseña que Dios oía una oración silenciosa. Así como escuchó la de Ana, así escucha la tuya, así escucha nuestro clamor, el anhelo íntimo de nuestro corazón. Cuando dependemos de Él, Dios responde. Y este es un tiempo donde Dios responderá a ese clamor íntimo, donde Dios contestará aquello que quizás nadie entiende, pero que tienes guardado en el corazón. Encárgate de ser sincero con Dios. Acude a sus pies y Él responderá en el momento justo. Lo tercero que quiero compartir el día de hoy. Dios revela la salida mientras descansas. Hemos aprendido que depender de Dios es confiar que Él respaldará nuestros pasos. Que depender de Dios es entender que Él responde las íntimas oraciones. Pero también podemos aprender que depender de Dios es comprender que Él revela la salida mientras descansas. Mira lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto.
Qué palabra tan interesante. Hay momentos en la vida donde solo nos queda descansar. Y este fue el caso de José. ¿Qué más podía hacer? Había experimentado la emoción de recibir al Hijo de Dios en sus brazos, habían recibido visitas, todo a su alrededor era un agite de aquí para allá, gente entrando y saliendo, cosas sobrenaturales, ángeles mostrándose. Y llegó el momento del descanso y él no sabía, nadie sabía el futuro. Así es que él se acuesta a dormir y en medio del descanso, y esto es lo interesante, en medio del reposo viene la revelación de Dios. Esto es una muestra de que cuando dependemos de Dios podemos dormir y podemos quedarnos quietos. Ahora, en medio de esa quietud, Dios habla a su corazón. Y después del descanso, después de oír la dirección de Dios en los sueños, vio las cosas diferentes, comprendió el camino que debía tomar y arrancó. Estamos viviendo días donde la ansiedad, la preocupación pueden tocar la puerta de nuestros hogares, donde el estrés puede rondar los corazones, puede robarse el sueño. Son momentos donde quizás orar, donde quizás dar pasos de fe pareciera complicado, no salen las palabras, te sientes incapaz de hacerlo. Pero hay una alternativa más que te permitirá demostrar que dependes de Dios y es descansar, dormir, estar en la quietud y conocer que Él es Dios. Nuestro deseo permanente es mantener el control. Estamos convencidos que tenemos las capacidades para solucionar las cosas, que no hay detalle que se salga de nuestras manos. Sin embargo, hay un montón de cosas que pueden estar ocurriendo sin que tú y yo lo sepamos. Tal como ocurrió con José. Mientras él dormía, Herodes planeaba la muerte del niño. Mientras él dormía, había planes mortales maquinándose en contra de ellos. Pero en medio del descanso, en medio del sueño, Dios le muestra el panorama completo y todas las preocupaciones quedan a un lado y toma las precauciones necesarias. No conocemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. No sabemos qué pasa en el universo ni siquiera mientras dormimos. Sin embargo, Dios sí lo sabe y Él conoce lo que vendrá. Y muchas veces el deseo de Dios es revelarlo a nuestras vidas, pero estamos tan agitados, estamos tan preocupados, incluso perdemos el sueño que Dios no nos lo puede mostrar. Volvamos a descansar en los brazos de Dios. Y mientras lo hacemos, escuchemos su voz, escuchemos sus secretos, como José, escuchemos sus advertencias y sus planes para nosotros. Recuerda, una muestra de depender de Dios también es que Él va a mostrar la salida mientras descansas. Quiero finalizar con algo que quise titular: Dios respalda tus acuerdos. Me pareció extraño, pero encontré algo que también nos lleva a depender de Dios, algo que nos enseña. Una enseñanza más bien que nos deja el depender de Dios es que Dios respalda tus acuerdos. Y quiero leer un pasaje que está en el libro de Josué, capítulo 2, verso 9 al 14. Dice así: Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que le hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios
es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor, que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi familia y también la de mi padre y mi madre y mis hermanos y hermanas y sus familias. Ellos respondieron: te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Le prometieron: si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Esta es la historia de Rahab, una mujer que albergó en su casa a los 2 espías enviados por Josué para reconocer Jericó antes de conquistarla. Rahab entendió algo que tú y yo debemos entender, y es que ella involucró a Dios en sus asuntos, y eso trajo bendición para su vida y para su familia. Cuán importante es que Dios haga parte de nuestros negocios, de nuestros asuntos, pues a la luz de la palabra podemos entender que esos asuntos iban a influenciar en su familia. Rahab tuvo la osadía de esconder a estos hombres y luego proponerles un acuerdo. Y aquí está la parte que nos enseña a depender de Dios. Ella había escuchado, no conocía a Dios. Ella había escuchado lo que Dios era capaz de hacer. Por eso dice la palabra: hemos oído lo que tu Dios ha hecho. Ella no conocía a Dios, pero sí había escuchado de Él. Quizás tú has escuchado de Dios. Quizás tú has escuchado de las maravillas que Dios puede hacer, de cómo puede obrar cosas asombrosas. De pronto tú nunca lo has visto en tu vida, pero lo has escuchado. Igual pasaba con Rahab, solamente había oído, no lo había experimentado. Sin embargo, se atrevió a depender de Dios y se ideó un acuerdo que la llevaría a la bendición a ella y a toda su familia. Involucra a Dios en tu quehacer cotidiano, involucra a Dios en tu trabajo. Dios no está interesado solamente en hacer parte de tu vida 1 o 2 horas a la semana, en una reunión, en un fin de semana como este. Dios desea caminar contigo, respaldar lo que haces. Cuando Dios está en tus asuntos, te ubica en el lado correcto, en el lado ganador de la historia. Todo Jericó fue destruido, pero Rahab y su familia fueron guardados porque ella dependió de Dios y puso en las manos de Dios sus acuerdos. No importa cuántos errores hayas cometido hasta este momento. La vida de Rahab no era la mejor, no era admirable. Sin embargo, ella oyó, ella comprendió que a la puerta de su casa estaba la oportunidad de cambiar su historia y la de su familia. Quiero decirte, hoy Dios está a la puerta de tu casa, hoy Dios está a la puerta de tu corazón, y sin importar lo reprochable que tú mismo creas que es tu vida, a Dios no le importa. Sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, no interesa. Hoy puedes depender de Dios. Hoy puedes poner tu vida, tus asuntos en las manos de Dios. Si lo haces, tu futuro, el de tu familia, estarán garantizados. Dios te pondrá en el lado correcto de la historia. Así es que abre tu corazón para que Él empiece a dirigir tus pasos día a día. ¿Qué tal si oramos para que esto ocurra? Si tú nos acompañas por primera vez, si es la primera vez que vas a abrir tu corazón al Señor, te invito a que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Te pido perdón por mis errores, te pido perdón por mis pecados y te invito a mi corazón para que tú gobiernes desde allí, para que tú dirijas mis pasos, mis asuntos, para que tú te encargues de traer descanso a mi vida. Quiero caminar contigo desde hoy y por toda la eternidad. Te doy gracias, Jesús, por esta oportunidad. Amén
y amén. Si tú hiciste esta sencilla oración desde la sala de tu casa, desde tu hogar, déjanos saberlo. Escríbelo ahí en los comentarios o cuéntaselo a la persona que te compartió el enlace, a quien te compartió el link y te invitó a esta reunión. Queremos enterarnos, queremos alegrarnos contigo y queremos acompañarte en este camino de la fe. Así es que no dejes de hacerlo. Iglesia, ¿qué tal si aplicamos estas lecciones de depender de Dios en nuestra vida y le decimos al Señor que nos dé su mano? ¿Qué tal si oramos como iglesia para terminar? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Llega en el momento preciso, cuando más necesitamos depender de ti, cuando necesitamos cerrar nuestros oídos a lo que dice el mundo, a los rumores y noticias del mundo. Ayúdanos a depender de ti, a confiar en ti nuestros pasos, convencidos que tú los respaldarás, porque hemos oído tu voz, porque podemos marchar. Enséñanos, muéstranos que tú respondes cada una de nuestras oraciones, aún las íntimas, aún el clamor que nadie entiende, tú lo entiendes y tú respondes, Señor. Que podamos descansar en ti, que nuestro espíritu sea aquietado y mientras descansamos tú nos reveles lo que vendrá y tú nos reveles el camino que hemos de seguir. Y que en cada asunto, Señor, tú estés presente, no solo un par de horas a la semana, sino que tú estés presente en todo cuanto hacemos, Señor, porque tú nos pondrás en el lado ganador, en el lado correcto de la historia, cuando dependemos de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo cada familia, Señor, que tu cobertura sobrenatural, que el pacto de la sangre del Cordero inmolado de Dios esté sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre lo que ellos son y lo que ellos representan, Señor. Que puedan ver que tú cuidas de nosotros todo el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar con atención esta palabra. Ponla en práctica en tu vida, vívela y no te desconectes, que sigue algo importante en nuestra reunión. Hasta pronto. Dios te bendiga.